esta es el arma con la que luchamos contra todas estas cosas del mundo. Y es en Efesios 6, desde el 11, dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Aquí nos está diciendo la palabra que tenemos que tener puesto todo el tiempo es la armadura de Dios, hermanos. No nos dice que cuando llegue la noche te quites la armadura. No, esto nos lo dio el Señor y es un regalo. Las acechanzas del diablo mientras estamos aquí en este mundo. Entonces, la primera pieza que tenemos que tener puesta siempre es siempre la armadura de Dios. Esta es nuestra defensa, es el cinturón de la verdad. Sin el cinturón de la verdad estamos perdidos y el enemigo nos puede engañar todo el tiempo. Sí, necesitamos de Cristo porque Él es la verdad. Juan 14:6 lo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Jesús es la verdad, es lo que necesitamos y ese es el cinturón que tenemos que tener puesto todo el tiempo. Es su palabra y tenemos que estar siempre sumergidos en la palabra porque es parte de la defensa que tenemos contra todas las artimañas, las acechanzas del diablo. Luego tenemos la electoral de todas las acusaciones del diablo. Debemos saber, todas estas piezas son doctrina. Esto no es nada palpable, nada que podamos tocar. No, es todas las piezas es es un regalo de Jesús nos reconcilió con el Padre y por eso ahora nosotros somos justos porque en la cruz el regalo de la justicia. Así que tú todavía no estás bien con el Señor porque tú pecaste esta mañana. No, esas cosas no podemos creerlas, tenemos que, porque enseguida es como si tuvieras una puerta abierta para que el enemigo te ataque allí, especialmente. Entonces tenemos que estar seguros, firmes en que ya tenemos la coraza de justicia porque nuestra justicia. Aleluya. También otra pieza dice que tenemos que tener los pies calzados para proclamar el evangelio de la paz, o sea, la salvación de Dios para que se salven las personas. Y allí se revela también en el evangelio la justicia que es por fe de principio a fin. Por eso nosotros vivimos es por medio de la fe, por creer. Y este evangelio lo tenemos que llevar también, compartir a las demás personas. Todos ustedes han recibido de parte de Dios, todos los que están en Cristo, el ministerio de la reconciliación, que puedes compartir el evangelio, las buenas nuevas de salvación, que Cristo perdonó nuestros pecados, que Cristo nos da la vida eterna y nos ha puesto en rectitud delante del Padre. Lo puedes compartir y especialmente con los de tu familia. Y no tengas temor, no, que porque mi hijo apenas tiene 2 años. El enemigo, el diablo, no tiene temor para llegar a un niño desde pequeño, desde 2 años y enseñarle malas palabras y mostrarle pornografía. Lo mismo lo hace con un niño de 2 años como con un señor de 80. Así que no nos debe dar temor compartir la palabra porque nosotros tenemos la verdad, tenemos la unción de parte del Señor. Somos sus embajadores, somos sus representantes aquí en la tierra, su boca, sus manos, sus pies. Somos los representantes de Él y también somos la sal y somos la luz del mundo para este mundo que está en tinieblas. Nosotros somos luz, así que no nos debe dar temor ponernos y hablar siempre de la palabra del Señor, del evangelio de salvación. También tenemos que tener puesto todo el tiempo el escudo de la fe.
el escudo de la fe que nos protege para apagar las flechas incendiarias del diablo. Sí, el diablo no se cansa y es por eso que nosotros tenemos que tener todo el tiempo, permanentemente, todas las piezas, la armadura de Dios y especialmente también este escudo de la fe que nos protege del maligno. Y debemos, como dice aquí, que es el escudo de la fe, estar llenos todo el tiempo de fe. Los discípulos en un tiempo le dijeron a Jesús, Señor, aumenta nuestra fe. Y la palabra lo dice, la palabra dice cómo aumentar la fe. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Es por eso que ustedes ahora mismo están aumentando sus niveles de fe, que es lo que los permite tener ese cinturón, ese escudo completamente rodeándolos a ustedes como protección contra el enemigo, porque eso es lo que hace ese escudo, nos protege contra las acechanzas del enemigo para apagar todas esas flechas incendiarias que lanza a nosotros. Él te pone pensamientos de miedo, de duda y de confusión todo el tiempo Él está trabajando en eso y nosotros tenemos que estar protegidos y estar siempre firmes en la palabra, aleluya. También está el casco de la salvación, tenemos que tenerlo puesto todo el tiempo. Es la doctrina, es saber que ya tú recibiste la salvación. Todo este regalo y todas las cosas que nosotros recibimos del Señor tienen validez eterna. Nada con Dios es temporal. No, todo lo que Él nos da tiene validez eterna y ya nosotros recibimos la salvación y tienes el casco puesto cuando cualquier persona que trate de confundirte, no porque tú pecaste esta mañana, ya tú perdiste la salvación o porque tú hiciste esto y no te acuerdas la vida que tú llevabas y todas esas cosas. No, ya nosotros tenemos que estar firmes sabiendo que ya hemos recibido la salvación. El mismo Jesús nos dio la vida eterna, dice su palabra en Juan 10, del 27 al 28. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos, ¿quién nos puede arrebatar de las manos de Dios? Nadie. Y eso es lo que dice la palabra. Y tienes puesto ese casco y lo mantienes allí firme cuando no te dejas convencer de nadie que por algo vas a perder la salvación. No, ya tenemos la vida eterna y es eterna, no es temporal, es vida para siempre en Cristo. Aleluya. También otra pieza de esta armadura que necesitamos tener puesta todo el tiempo aquí en la tierra es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hermanos. Es por eso el énfasis que siempre les estamos diciendo, que tenemos que leer y mantenernos escuchando la palabra y la palabra de Cristo. Entonces, esta espada del Espíritu, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Jesús vino igual como estamos nosotros ahora, vino armado, tenía puesta siempre la armadura de Dios. Y Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Y se oyó una voz desde los cielos que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y de allí Jesús, luego de ser bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y Jesús había ayunado por 40 días y 40 noches. Y llegó el tentador donde estaba Jesús. ¿Y qué le dijo? Jesús acababa de escuchar que él era el Hijo amado de Dios. ¿Y qué hace el diablo? Le dice a Jesús, si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Miren eso, tratando de que Jesús le demuestre al diablo, si eres el Hijo de Dios, demuéstramelo. Ordena que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús no se puso a hablar con el diablo ni a demostrarle quién es. Jesús sabía quién era.
Él era el Hijo amado de Dios. Así que Jesús lo que hizo fue sacar la espada. Y eso es lo que nos ha dado Jesús a nosotros, la espada del Espíritu, la palabra, y le sacó la espada enseguida y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es así como Jesús resistió al diablo y todas sus tentaciones con esa espada del Espíritu, que gracias a Dios es la misma que tenemos nosotros ahora. Tenemos todo ese poder por medio del Señor, por esa armadura que nos ha dado Dios. Aleluya. Así que, hermanos, también tenemos otra pieza poderosa que el Señor nos ha dado, que es el de orar en todo tiempo con súplica en el Espíritu. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo y hemos recibido, los que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, podemos hablar en lenguas. Y cuando oramos en lenguas, ¿qué pasa? Nuestro templo, nuestro cuerpo se edifica a sí mismo, nos estamos edificando a nosotros mismos y es el mismo Espíritu Santo a través de la oración en lengua que nosotros hacemos intercediendo por nuestro Padre. Y es algo poderoso. La oración del justo es poderosa y es eficaz, dice la palabra. Y Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, él todo el tiempo buscaba un momento, se retiraba a solas. ¿Para qué? Para tener comunión con el Padre, para poder hablar con el Padre. Siempre estaba en oración, aleluya. Y cuánto más nosotros que estamos en esta batalla. Por eso aquí la palabra también nos sigue diciendo en Efesios 6, ahora en el versículo 12, que esta batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso. Sí, nos confundimos. Esta batalla no es con la gente con la que estamos, no es con tu jefe, no es con tu esposa, no, esta batalla no es contra tu suegra, contra tu nuera, contra tu yerno, contra tu hermano, contra tu hermana. No, no es contra gente de carne y hueso. Es el enemigo trabajando en las mentes de cada uno de ellos, poniendo en contra a la gente unos con otros, porque él quiere siempre la división. Entonces, tenemos que saber que esta batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, y tampoco nos defendemos con gritos, con peleas, con venganza. No, porque esa no es la armadura que tenemos que llevar. Entonces, esta batalla es contra los principados y potestades. Es la batalla que nosotros tenemos aquí en la tierra, contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Allí mismo en el versículo 13 dice, echen mano de toda la armadura de Dios. Sí, no en vano el Señor nos dio esta armadura y tenemos que echar mano para que cuando llegue el día malo podamos resistir hasta el fin y permanecer firmes, hermanos. Ya el Señor nos dio la victoria, solamente tenemos que estar siempre protegidos con la armadura de Dios, con la misma armadura con la que caminó Jesús cuando estaba aquí en la tierra, aleluya. Y esa armadura, cada pieza, como vimos, tiene que ver con el evangelio, con toda la obra de nuestro Señor Jesucristo que hizo en la cruz. Entonces, ¿qué debemos hacer en esta batalla? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer con esa armadura? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, la palabra nos lo dice en 2 Corintios 10, versículo 5. Esto es lo que tenemos que hacer con todos esos pensamientos. Dice, destruimos los argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. ¿Y qué hacemos con todos esos argumentos y todas esas cosas que van en contra del conocimiento de Dios? Los llevamos, todos los pensamientos los llevamos cautivos a la obediencia de Cristo. Eso es así como destruimos todos esos malos pensamientos, esas ideas erróneas que traemos o que hemos escuchado del mundo. Todos esos pensamientos los llevamos cautivos a la obediencia de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la obediencia de Cristo? ¿Qué hizo? ¿Cómo obedeció Jesús? Romanos 5:19 dice la palabra que por la desobediencia de un solo hombre,
y ese fue Adán. Adán desobedeció a Dios. ¿Por qué? Porque no le creyó a Dios. ¿Y a quién le creyó? Al diablo. En este mundo, hermanos, o le crees a Dios o le estás creyendo al diablo. Y Adán le creyó al diablo. Dios le dijo que el día que comas del fruto del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Pero no, él creyó que lo que le dijo el diablo, no, ustedes no van a morir. Entonces, eso fue lo que él creyó y por eso él desobedeció a Dios, hizo todo lo contrario de Dios y como él era el representante, Adán, de toda la humanidad, todos fueron hechos pecadores, dice la palabra, por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron hechos pecadores. Es por eso que todo el que nace en este mundo nace en esa posición como pecador, porque está en Adán y es un pecador. Y la única forma de salirse de esa posición es recibir a Cristo. Y allí mismo en Romanos 5:19, por eso dice, pero gracias a Dios por la obediencia de un solo hombre, y ese es Jesús, todos son declarados justos. Todos los que recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos declarados justos. Quiere decir que ya no estamos en Adán. Ya no somos más pecadores, aun cuando puedas cometer algún pecado, porque ¿quién no va a cometer algún pecado si todo lo que no es fe es pecado? Puedes tener ahora mismo duda, yo no sé si el Señor me va a dar esto o lo otro, ya pecaste. Entonces, nosotros de todos modos no estamos, ese no es nuestro estilo de vida de estar pecando, pero si en algún momento pecamos, debemos saber que no nos vamos a retroceder, no va a haber una metamorfosis y nos vamos a volver otra vez pecadores, no, ya nosotros estamos en Cristo y tenemos que tener la mente y estar seguros que hemos sido justificados porque Jesús es nuestra justicia. Ahora nuestra posición es que somos justos, no en nuestra propia justicia, sino en quien nos hizo justos, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él sí obedeció al Padre. Y como Él obedeció, todos nosotros somos declarados justos. Hermanos, y la palabra entonces nos dice que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesús, que él sí obedeció al Padre. ¿Y cómo lo obedeció? Jesús era hombre y él se hizo, perdón, Jesús era Dios y se hizo hombre, ¿sí? Él se humilló a sí mismo y obedeció al Padre hasta la muerte y muerte en la cruz. Y Filipenses 2:8, esa es la obediencia de Cristo, que se hizo obediente al Padre, obediente de muerte y obediente en la cruz. Y es allí donde tenemos que llevar todo pensamiento que se levante contrario. Y tomamos este mismo ejemplo de Adán. Ya nosotros no estamos en Adán, pero si alguien dice, yo soy un pecador salvado por la gracia de Dios, cuando tú dices yo soy, quiere decir que en ese momento lo eres y sigues siendo pecador y dices al mismo tiempo salvado por la gracia de Dios. Entonces, eso que estás diciendo que has creído es un pensamiento erróneo. Tienes que llevarlo a la obediencia de Cristo, que es obediencia de muerte y muerte en la cruz. Tienes que saber que ya no estás en Adán. Así cometas un pecado, tú no vas a volver en Adán. Ya fuiste salvado por la gracia y ya no te debes llamar más pecador, sino que ahora te llamas, eres justo. Quiere decir que estás en rectitud a los ojos de Dios. Estás en una relación correcta con el Padre, porque lo único que nos separaba del Padre era el pecado. Era lo que nos impedía seguir, acercarnos al Padre, era el pecado y gracias a Dios Jesús en la cruz nos perdonó toda nuestra vida de pecado. Ahora somos justos, somos hijos y estamos unidos a Cristo. Aleluya. Por eso, entonces, ¿cómo ganamos? Ahora sería la pregunta, ¿cómo ganamos esta batalla de la mente? Bueno, sencillo, enfocarnos en Cristo, enfocarnos en el Evangelio. El Evangelio es simple, es todo sobre Jesús y nada de nosotros.
Por eso yo no estoy aquí sacándoles a ustedes y hablándoles de ustedes todo el tiempo y del problema de ustedes y todo. No, es que no es de nosotros, es todo sobre Cristo y toda su obra en la cruz. Es todo sobre el evangelio, aleluya. Es así como ganamos la batalla sabiendo que nosotros, el mismo Dios nos unió con su Hijo Jesucristo y Él es todo para nosotros, como lo dice en Primera de Corintios 1, del 30 al 31, que dice la palabra que Dios nos ha unido a Cristo y lo ha constituido, ha puesto a Jesús como nuestra sabiduría. Jesús es nuestra sabiduría a disposición todo el tiempo. El Señor quiere que le estemos siempre pidiendo sabiduría y la tenemos a la disposición porque es su Hijo. Y Jesús es nuestra justicia que nos puso en rectitud delante del Padre por su obra en la cruz. Y Jesús es nuestra santidad. Recuerden, no es el peinado, no es el maquillaje, no es el vestido. Nuestra santidad es Cristo porque nos separó, nos apartó y nos consagró a Dios nuestro Padre. Y Cristo también es nuestra redención, porque dice la palabra en Efesios 1:7 que en Él, o sea, en Jesús, tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Hermanos, ¿se dan cuenta? Tenemos todo en Cristo. Él es todo para nosotros. Y así que nosotros no nos podemos jactar en nosotros mismos, así como está escrito, el que se gloríe en el Señor, ¿sí? No es nada que yo haya hecho lo que hizo que Dios me perdonara o me diera la salvación. No tiene nada que ver con mi obediencia, sino con la obediencia de Cristo de muerte y muerte en la cruz. Aleluya. Así que, hermanos, también para ganar esta batalla, no podemos aceptar los malos pensamientos del enemigo, porque eso es algo que el enemigo te puede poner toda clase de malos pensamientos en la cabeza o puedes escuchar cosas que no te convienen, pero él no puede hacer que las creas. Entonces, no aceptemos, no tomemos los malos pensamientos que tenemos en nuestra mente. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, Jesús nos los dice. En Mateo 6:31 dice Jesús, así que no se preocupen diciendo, ¿se dan cuenta? Es cuando decimos algo, es cuando lo tomamos. Todos esos malos pensamientos que tenemos aquí en la cabeza. Por eso dice, no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Si se dan cuenta, esos pensamientos que están saliendo de la boca de la persona son de escasez. Estás pensando que el Señor no te va a proveer, no te va a dar, son malos pensamientos. Entonces, eso es lo que dice, que no los tomes como tuyos y los tomas cuando abres la boca y comienzas a decir lo que tienes aquí. Ay, no hay para pagar esto, no hay que para pagar la luz, no hay para pagar el colegio del niño. Todo eso no lo digas. Sí, tienes que estar sensible al Espíritu Santo que siempre tiene una adecuada, una palabra de bendición para darnos a nosotros. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado de no estar diciendo lo que el enemigo nos pone en la boca. Por eso la palabra dice en Proverbios 18:21, dice que muerte y vida están en poder de la lengua y los que la comen disfrutan de su fruto. Aleluya. De Gaza ya. Nosotros tenemos entonces que estar siempre atentos a lo que dice la palabra del Señor, porque esa es nuestra defensa y contra todos estos malos pensamientos que están contrarios al conocimiento de Dios. Y debemos entonces estar firmes con la espada del Espíritu, como estuvo Jesús cuando fue tentado por el enemigo. Y es así como estamos nosotros todo el tiempo. Entonces tenemos que tener siempre puesta la armadura y tenemos que tener puesta siempre en la mano, tener esa espada del Espíritu. Si tienes, por ejemplo, el enemigo te ha puesto en tu mente todo el tiempo pensamientos de temor, que esto no se va a dar o que esto no, debes buscar entonces lo que el Espíritu Santo te está diciendo, una escritura contraria a eso que el enemigo quiere hacer en tu vida, de mantenerte toda la vida llena de temor. Entonces
estaríamos hablando de Isaías 41:10, que dice: no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Es la palabra la que tenemos que sacar en ese momento. Usar la espada del Espíritu contra todas estas acechanzas del diablo. También tenemos que saber que nosotros no estamos solos aquí en este mundo, ¿sí? Y esas personas que están llenas de temor tienen que saber que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Segunda de Timoteo 1:7 lo dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Si tienes un ataque de pánico, debes saber que el espíritu de poder, de amor y de dominio propio que te permite controlarte habita dentro de ti. Nos los ha dado el Señor, es un regalo y debemos permanecer firmes en esa palabra porque el enemigo no se cansa. Igual nosotros tenemos que estar con esa espada todo el tiempo afuera. Si tienes una necesidad económica, necesitas provisión, ya sabes, tienes que hablar en la palabra, no estar diciendo lo malo que te pone el enemigo, que no tienes para esto, que no tienes para lo otro, porque la pobreza empieza en la mente. Tenemos que erradicar esos pensamientos de pobreza y llevarlos a la cruz, llevarlos a la obediencia de Cristo en la cruz. Y el enemigo siempre te va a decir que no vas a salir de pobre, que siempre vas a estar en necesidad, pero debes llevar ese pensamiento malo a la obediencia de Cristo. ¿Y qué hizo Cristo en la cruz? Segunda de Corintios 8:9 dice la palabra: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, se hizo pobre para que mediante su pobreza ustedes pudieran ser ricos. Hermanos, tenemos que llevar, ya ven, llevamos en ese momento ese mal pensamiento a la obediencia de Cristo, y eso es lo que tenemos que creer, que Jesús se hizo pobre por nosotros para que nosotros no estemos sufriendo aquí en este mundo, y es por eso que tenemos que erradicar esos pensamientos de pobreza que los tenemos en la mente y llevarlos a la cruz de Cristo donde Él hizo la obra. También la palabra nos dice en Filipenses 4:19 que mi Dios suplirá todo lo que en Cristo Jesús. El Señor no se está empobreciendo cada vez que te suple algo. Al contrario, son las riquezas de Él, son según las riquezas de su gloria. Y las riquezas de su gloria nunca se acaban. Aleluya. También en el Salmo 34:10 nos dice la palabra que hasta los leones jóvenes, no solo jóvenes, los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Aleluya. Hermanos, puedes confiar en el Señor y saber que no te va a faltar ningún bien porque lo dice su palabra, y confiamos en su palabra que se cumple en la vida de los hijos de Dios. También, si necesitas sanidad, debes saber y llevar todo pensamiento contrario. Si los médicos te dicen esto es imposible, o el enemigo te dice, claro, por eso es que estás enfermo, por todo lo que hiciste antes, ahora lo estás pagando toda. No, tienes que llevar ese pensamiento contrario que se levanta al conocimiento de Dios, llevarlo a la obra que hizo Jesús en la cruz. Y en la cruz Jesús pagó todo lo que merecían nuestros pecados, lo pagó todo para que nosotros pudiéramos ser liberados de toda enfermedad. Isaías 53:5 lo dice, que Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridos hemos sido sanados. Hermanos, tenemos que estar siempre meditando en esta palabra y saber que nosotros tenemos este derecho de ser sanos porque alguien ya lo pagó por nosotros, para que nosotros no tenemos que estar viviendo en enfermedad. Jesús lo pagó todo
en la cruz. También la palabra nos dice en el Salmo 103, versículos del 2 al 3, dice, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y cuál es el primer beneficio? Para que estés tranquilo, que el Señor ya te perdonó todas tus iniquidades y sanó todas tus enfermedades. Cuando dice todas, quiere decir que no hay ninguna por fuera, están todas incluidas. El Señor sanó todas tus enfermedades y en eso es que tenemos que nutrirnos, en eso es que tenemos que poner esos pensamientos en nuestra mente, aleluya. Y es así como tenemos que entrenar nuestra mente y estar diciendo la palabra y no estar repitiendo los malos pensamientos que el enemigo te pone en la mente. Es así como nosotros resistimos al diablo. Con la palabra del Espíritu, con la palabra, por la fe, resistimos al diablo. Y dice la palabra en Santiago 4:7, dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Es así como hacemos las cosas, nos sometemos a Dios, le entregamos todas las cargas al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Él cuida de ustedes y te mantienes resistiendo al enemigo. ¿Cómo? Con la espada del Espíritu, ¿sí? Diciendo la palabra todo el tiempo y entonces el enemigo ¿qué hace? Huye de ti porque no se va a quedar allí todo el tiempo oyéndote tú predicando, hablando la palabra. No, él huye de nosotros cuando estamos resistiéndolo por medio de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aleluya. Y ya para terminar, hermanos, y en conclusión, la forma como podemos ser libres y vivir en paz, tanto en nuestra mente como en nuestro corazón, es conociendo y creyendo la palabra, porque es así como la palabra nos hace libres, conociendo que ahora somos una nueva creación en Cristo, que conociendo que tenemos una nueva identidad en Él, en Cristo, conociendo que todas sus promesas son sí para nosotros, nos pertenecen las promesas y conociendo y creyendo el Evangelio y toda la obra de nuestro Señor en la cruz. Y la palabra nos dice que todo lo que ha nacido de Dios ha vencido al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y nuestra fe en quién? Es nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y toda su obra maravillosa que hizo en la cruz. Amén y amén. Oro por todos ustedes para que el Señor los siga llenando de su palabra, para que ustedes sean conscientes que tenemos esta armadura, esta protección del Señor y la tenemos que tener puesta todo el tiempo y que nuestra batalla aquí en este mundo no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades. Así que tenemos que usar por eso no las armas del mundo, las griterías, las contiendas, las peleas, sino la armadura de Dios y permanecer todo el tiempo orando en oración, porque el Señor escucha la oración del justo que es poderosa y es eficaz. Aleluya. Gracias, Señor. Padre, bendice cada miembro de esta iglesia, Señor, de la iglesia Comunidad Cristiana, Gracia y Plenitud, Luz y Vida, Señor, te dan por sus matrimonios, por las parejas, por las semillas, Señor, el fruto del vientre de ellos, por sus hijos, Señor Padre, bendícelos a todos, guíalos siempre en tus caminos, Señor Padre Santo, y dale fortaleza, Señor, para tener una vida sana, Señor, que reciban siempre de ti, Padre, tu palabra, que es sanidad para todo nuestro cuerpo, Señor. Oramos para que tú sigas levantándolos, Señor, por medio de tu palabra y sabiendo que tú velas por ellos, que tú te interesas y los cuidas, Señor, a todos y cada uno de ellos, Señor. Padre, te damos gracias que a través de tu palabra, Señor, tenemos que renovar nuestra mente y saber que tú eres un Dios para nosotros y por lo tanto tú suples cualquier necesidad. No hay nada que tú no puedas hacer, Señor, porque entonces dejarías de ser Dios y tú eres el Dios verdadero y eres en quien hemos confiado, Señor. Padre, tu amor, tu protección en todos y cada uno, Señor, de los miembros de esta iglesia y de todas las personas que están escuchando tu palabra, Señor, Padre, que la reciban, Señor, en el nombre de Cristo.
Buenos días, pastora, Sí, y todos mis hermanos aquí presentes. Yo le quiero dar gracias a Dios, pues fueron muchas cosas que el Señor nos dijo en esta mañana, muy fortalecedoras y muy hermosas que el Señor nos habla. Y algo que me llamó la atención mucho fue cuando el Señor hablaba a través de la pastora diciendo que renováramos nuestro pensamiento y nuestra mente. O sea, es algo que nosotros como hijos de Dios constantemente el Señor pues nos está diciendo que debemos renovar nuestro pensamiento. Y también me llamó la atención acerca de que la pastora decía de que el alma de nosotros está dividido en tres partes, eran pensamiento, emociones y voluntad, y que todas esas deben de estar bajo la voluntad, bajo lo que Dios desea que nosotros hagamos. Entonces, yo le quiero dar gracias al Señor por esta palabra maravillosa. Como digo, fueron muchas cosas que el Señor nos dijo esta mañana, pero estas fueron las que más me tocaron el corazón y las que el Señor me está diciendo, pues que yo debo renovar mi pensamiento, todos los días debo renovar mi pensamiento para que el Señor pueda ayudarme cada día a hacer su voluntad y que tome mis pensamientos, en que tome mis emociones y sobre todo mi voluntad sea la que Dios quiere que yo haga. Amén. sí, Otra que me llama también la atención fue que mi fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. de Cristo. Es algo también que me impactó porque muchas veces pasamos momentos difíciles y es para la prueba de nuestra fe. Y ahí es donde el Señor pues nos está diciendo que nos lleva a la palabra. Entonces yo le doy gracias a Dios porque esta palabra ha sido de gran bendición para mí y bendigo mucho la vida de mi hermana, de pastora Mayra, y le doy gracias a Dios por esta mañana. Bendiciones a todos. Amén. Gloria a Dios. Amén, mi hermano, bendiciones, pastora Mayra, allá en Amén. Estados Unidos, pastor Germán Sánchez. Yo le doy gracias a Dios en esta mañana porque a medida que usted predicaba y enseñaba esta palabra, yo me acordaba, ayer precisamente hablaba con un hermano en Cristo y estábamos hablando sobre, o sea, sobre la mente. Y decíamos, lo que pasa es que el mundo, o sea, el diablo, el enemigo, lo tiene atado es en la mente, porque el enemigo tira los datos a la mente. Y Sí, conforme lo que le diga a la persona, le digan sea malo o sea bueno, la persona se lo cree. A la persona le pueden decir, no, que es que tú eres pobre, es que tú eres maluco, tú eres no sé qué, tú eres esto y lo otro. Entonces la persona se queda con ese pensamiento ahí, y va, si es un joven, va por años creciendo con eso. Entonces hablamos y yo le comentaba, lo que pasa es que quien nos hace libre en la mente es la palabra de Dios. Por eso es que la palabra dice que renovaban el espíritu de nuestra mente. Y esta palabra me recordaba eso y de verdad que el sí, Señor es bueno. El mundo está atado es en la mente. sí. Cuando yo no era creyente, que no conocía a Dios, no tenía a Cristo en mi corazón, yo estaba atado a muchas cosas y el enemigo me decía, yo intentaba llegar a Cristo y me decía, pero tus amigos, pero ajá, ¿y dónde vas a dejar la cerveza? ¿Dónde vas a dejar las mujeres? Y entonces por eso yo trataba de acercarme, pero esos pensamientos me alejaban nuevamente. Hasta que un día tomé la decisión, porque es en el corazón que uno toma la decisión Sí. y Dios la ayuda a uno. Entonces, cuando llegan esos pensamientos, ya ellos rebotan. Yo los reboto porque ya tengo la mente de Cristo y el Espíritu Santo en mi vida y eso rechaza esos pensamientos y seguimos siendo firmes en el Señor porque nos ayuda a seguir hacia adelante. Él es que nos da la fuerza para seguir. Entonces, y gracias a Dios por esta palabra. Mi hermana, que el Señor la siga usando para su gloria y su honra Amén. en gran manera. Y esto es todo, mi hermano. Gracias a Dios y la gloria sea para Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, buenos días, bendiciones, Pastora Mayra, Pastor Germán. Amén. Dios les bendiga grandemente en esta mañana. Yo le quiero dar gracias a Dios en esta mañana por su palabra, ¿sí? Porque realmente el Señor nos ha bendecido hoy una vez más, nos ha fortalecido en el espíritu interior porque la verdad de su palabra, siervos del Señor, ¿verdad? Tenemos luchas y que el Señor nos está hablando de que nos aferremos y
que activo a la obediencia de Cristo, amén, con la palabra del Señor, amén, porque ciertamente cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y Jesucristo, ¿verdad? Es aquel que nos ha venido a traer esa palabra de vida, que nos sana, que nos restaura, que nos liberta, amén, que nos hace ser transformados. Yo hoy le doy gracias porque realmente como siervos del Señor, Dios conforme a la necesidad nos ha estado hablando, amén. Así que levantémonos, iglesia, en esta mañana, peleemos la buena batalla de la fe, porque Cristo Jesús dice en su palabra que nos hizo más que vencedores, amén. Y la fe que ha vencido al mundo es Cristo, porque Él es la victoria que nos ha dado Dios para que tú y yo permanezcamos firmes, amén. Tú y yo tenemos que permanecer firmes. Yo le doy gracias porque sinceramente en esta semana pues ha estado el enemigo atacando esa parte de la fe, de la confianza, de la firmeza, y tenemos que seguir refugiándonos en la palabra, amén. Mientras el ataque en tu mente viene, la palabra es la que nos transforma, la que nos levanta, la que nos da, ¿verdad? Esa esperanza de que aunque tú y yo tengamos dificultades, ya Cristo venció, amén, y nos promete en la palabra que con tú y yo con Él somos más que vencedores y también vamos a vencer. Por eso nos tenemos que someter, como la palabra nos enseñaba, a Dios, resistir al diablo contra todas las acechanzas y argumentos, y Él huirá, amén. Por eso en esta mañana, iglesia, debemos de levantarnos, amén, levantarnos a poder perseverar en la palabra, a llenarnos más de la palabra que de lo que está a nuestro alrededor, amén, que lo que a nosotros nos ministre es la palabra del Señor y nos fortalezca. Yo le doy gracias al Señor en esta mañana. Dios le bendiga a Pastora Mayra y a Pastor Germán. Muchas gracias.